Buenas tardes, en el siguiente video se va a hacer una explicación sobre la aplicación de la prueba de Neurotio, la cual la aplicación debe iniciarse con la aplicación de una historia clínica general y se incluye una para niños y adolescentes y otra para adultos en el protocolo. Su objetivo es que suministre información básica del paciente sobre datos generales y observaciones médicas y neurológicas. Posterior a la aplicación de la historia clínica se aplican las subpruebas, que a continuación se detallan la aplicación y calificación de cada una de ellas. Bueno, a continuación la primera subprueba es la orientación, el cual consta de una serie de preguntas que tienen como propósito examinar al sujeto con relación a su orientación personal y espacio-temporal. Con respecto a la calificación, será 1 punto por cada respuesta correcta y 0 puntos por cada respuesta incorrecta. Hay que tener en cuenta que la máxima puntuación de esta subprueba son 7 puntos. La segunda subprueba es atención y concentración, la cual evalúa retención de dígitos en progresión. En esta se le va a leer al sujeto una lista de números, una serie de números, y cuando se termine el sujeto tendrá que repetirlos en el mismo orden. Para tener en cuenta, se menciona un dígito por segundo. Si logra repetir los 3 primeros dígitos, se pasa a la segunda serie, que es de 4 dígitos, y si lo logra, a la tercera serie, que es de 5 dígitos, y así sucesivamente. La serie se presenta una sola vez, y si el sujeto solicita que le repitan o se equivoca, se pasa a la siguiente serie, que contiene la misma cantidad de dígitos. Y si el sujeto nuevamente se equivoca, pues entonces se suspende esta prueba. En la calificación, la puntuación obtenida es equivalente al número máximo de dígitos que el sujeto logre repetir en esta prueba, ya sea en el primero o en el segundo ensayo. Y la puntuación máxima de esta prueba son 9 puntos. En la tercera subprueba encontramos memoria de trabajo, el cual evalúa retención de dígitos en regresión. Se le leerá al sujeto una lista de números, el cual después de haber terminado tendrá que repetirlos, pero al revés, es decir, del último hacia el primero. Por ejemplo, si yo le digo 2, 5, él dice 5, 2. Se le menciona un dígito por segundo, y si logra repetir de forma inversa los 2 primeros dígitos, pues se pasa a la siguiente, que son 3 dígitos, y de igual manera tiene que repetirlos de forma inversa. Luego, si pasa se pasa a los 4 dígitos y así sucesivamente. En la calificación, la puntuación obtenida es equivalente al número máximo de dígitos que el sujeto pueda repetir en esta prueba, ya sea en el primero o en el segundo ensayo, y su puntuación máxima posible es de 8 puntos. La cuarta subprueba es codificación, la cual evalúa curva de memoria espontánea. En esta subprueba se le leerá una lista de palabras al sujeto, el cual él debe repetirlas sin importar el orden inmediatamente después de que se termine de leerle. Este ejercicio se hará por 3 veces y él tendrá que repetir las palabras sin importar que ya las haya dicho en los ensayos anteriores. Más adelante se le pedirá que vuelva a decir todas las palabras que recuerde de esta lista. Se debe tener en cuenta que cada palabra debe presentarse con un intervalo de 1 segundo entre una y otra. En la realización de esta actividad se proporcionan los 3 ensayos sin considerar si la persona completó o no la lista de palabras durante el primer y segundo ensayo. Es importante anotar el orden de cada una de las palabras que la persona recuerda, sin importar si estas son instrucciones, perseveraciones o ambas. Con respecto a la calificación, cada ensayo se califica con 1 punto cada palabra recordada. La calificación se registra en el espacio de curva aprendizaje para cada ensayo. La calificación del volumen total promedio se obtienen promediando el número de respuestas correctas esperadas en los 3 ensayos.
En caso de que contenga cifras decimales, se aplica un cálculo de redondeo, es decir, las puntuaciones con 0.5 o más se ajustan a la unidad superior, mientras que las puntuaciones con 0.49 o menos se ajustan a la unidad inferior. La puntuación máxima posible es de 12 puntos. De manera adicional y en forma cualitativa se puede calificar el número de instrucciones que para el caso son la evocación de una palabra que no se encontraba en la lista original. También se califican las preservaciones, entendidas como la repetición de una palabra que pertenece a la lista original, pero que no fue evocada previamente en el mismo ensayo. Al igual que en el caso de las instrucciones, las preservaciones de cada ensayo se suman para obtener la puntuación total. En la quinta subprueba tenemos la codificación, el cual evalúa el proceso visoespacial. En esta se coloca la figura de la lámina 1 o la lámina 2 de la libreta de los estímulos frente al sujeto según corresponda. En la lámina 1 tenemos la figura semicompleja, que es para niños de 6 o 7 años de edad y adultos con baja escolaridad. Y en la lámina 2 tenemos la figura del rey, que es para niños de 8 años de edad en adelante y adultos con escolaridad media o alta. Para la aplicación de cualquiera de estas dos subpruebas se le proporciona a la persona una hoja en blanco colocada de forma horizontal, un lápiz y se le indica que observe con atención esta figura y que la dibuje tal cual como la ve en la hoja que pues se le proporcionó, en la hoja en blanco. Luego más tarde se le va a pedir que dibuje todo lo que recuerda de esta figura. En esta subprueba no se permite utilizar regla, borrador, ni tampoco mover la orientación de la lámina modelo ni la hoja en la que está copiando la figura. Se debe dejar la lámina a la vista del sujeto mientras que se realiza la copia. El tiempo límite para copiar esta figura es de 5 minutos. Se debe registrar la secuencia de la copia en las figuras que aparecen en el protocolo de la aplicación. También se debe anotar la hora en que la persona finaliza esta tarea con el propósito de calcular aproximadamente 20 minutos para solicitar su evocación. Criterios de calificación para ambas figuras. Tamaño. La reproducción de cada unidad no debe ser considerablemente mayor o menor en proporción con la figura modelo completa. Y las líneas rectas, diagonales, verticales y horizontales no deben quedar cortas ni exagerarse de sus puntos de conexión por más de 4 milímetros. Continuando con la prueba, memoria lógica. Esta prueba consiste en leer 2 párrafos, 2 historias al paciente y después de leer los párrafos se le pide al paciente que me recuerde qué es lo que yo le expliqué, qué fue lo que yo le leí al paciente. Luego en 20 minutos se le vuelve a preguntar al paciente qué recuerda de los 2 párrafos que le leí anteriormente. Prosiguiendo con la prueba, que es formación de categorías, esta consiste en que se le muestra una serie de dibujos que se pueden agrupar. Por ejemplo, en una de ellas estaba manzana. En memoria verbal, al paciente se le mostró una serie de palabras anteriormente y en esta prueba se le debe decir qué palabras se acuerda. Yo le voy a nombrar una lista de palabras y esa persona me dirá sí o no. La memoria verbal en claves era que yo le nombré anteriormente un grupo de frutas, eran partes del cuerpo y eran animales. ¿Cuáles de esas partes el paciente se recuerda y yo debo anotarlas? En memoria verbal por reconocimiento yo le voy a nombrar una serie de palabras al individuo y esa persona debe decirme si recuerda las palabras o no. En atención y concentración de detención visual, esta se requiere una prueba de que se le da una lámina con varias figuras y la persona debe tachar con una X las estrellas por 1 minuto. Y seguimos con los ítems de la prueba. El ítem 11, los pares asociados.
Esta corresponde más que todo, yo le voy a nombrar al niño una lista de pares, el cual él debe prestar mucha atención porque yo le voy a preguntar el primer par y él me tiene que contestar con el segundo. Por ejemplo, yo le digo mesa, silla o lápiz y cama. Luego yo le voy a preguntar mesa y él me tiene que contestar silla. Y por siguiente le voy a preguntar lápiz y él me tendrá que contestar cama. El tema de la calificación es 1 punto si responde bien y 0 puntos si responde mal. Esto se diligencia en las casillas de puntuación que están en blanco. Para tomar la puntuación total se deben sumar todas las casillas en totales, y para obtener la puntuación en volumen se debe tener un porcentaje de cada una de las pruebas que se realicen. Siguiendo con esto, el ítem 12 sería la función de evocación, en el cual el niño se le plantaría una figura y se le dejaría 20 minutos para que él la observe y la haga. Luego se le mandaría a hacer de nuevo esta figura, pero ya sin el apoyo visual. Se le preguntaría al niño si recuerda lo que dibujó anteriormente y se le daría una hoja en blanco, se le colocaría en horizontal y se le daría un lápiz. La calificación es la misma en de la tarea de la copia. Seguimos con la memoria lógica verbal, en la cual le vamos a contar a nuestro paciente 2 historias durante 20 minutos. Él tiene que estar muy pendiente de esto porque se le van a hacer ciertas preguntas en las cuales van a hacer: ¿qué te acuerdas de la primera historia? Con título y todo. Él tiene que decirnos todo lo que recuerde y apenas termine se le va a preguntar qué recuerda de toda la segunda historia. ¿Cómo es la calificación? La calificación son de 16 puntos por historia y 5 puntos por título que recuerde. Seguimos con la memoria de caras. En esta le mostraremos un álbum de fotografías al paciente, en el cual se le mostrarán personas que él ha visto anteriormente y se les preguntará si la reconoce o no la reconoce por un lapso de 20 minutos. Después se le preguntará al paciente, se le muestra la imagen y se le preguntará: ¿recuerdas el nombre de esta persona? En esto, si el paciente se le llega a olvidar el nombre, lo podemos ayudar con la primera letra, por ejemplo, L. Y si el paciente completa la palabra, bien. Igualmente, se le pide el nombre y el apellido. Entonces, si se le olvida el apellido, se le recuerda la primera letra. ¿Cómo es la calificación? La calificación en los nombres: si él se acuerda perfectamente el nombre, sin ayuda ni nada, tiene 2 puntos. Si es con ayuda, 1 punto. Y si literalmente no se acuerda, 0 puntos. Igualmente con los apellidos: si se acuerda del apellido perfectamente, sin ayuda, tiene 2 puntos. Con ayuda de una letra, tiene 1 punto. Y si no se acuerda, tiene 0 puntos. El ítem 15 serían los cubos de progresión. Esto se le medirá la atención y la concentración al paciente. Se le indicará que preste mucha atención porque se le señalará cierto circuito de cubos. Él tiene que seguir estas recomendaciones. Se le tomará 1 segundo para elegir cada cubo. Este ensayo solamente se puede realizar una vez. Si en llegado caso el paciente dice que se equivocó o que se frustró, que volverla a repetir, se puede volver a repetir, pero si vuelve a fallarse la prueba, queda totalmente anulada. El sistema de calificación se califica, depende los números de cubos que él siga, la secuencia que siga. El punto máximo de calificación son 9 puntos.
voy a hablarles de la prueba 16 a la prueba 22. La prueba número 16 es la prueba de memoria de trabajos, regresión de cubos. El profesional le va a pedir al paciente que le va a señalar una serie de cubos y cuando él termine, el paciente deberá señalar estos cubos que el profesional ya señaló, pero al revés, de manera inversa. Por ejemplo, si el profesional toca el cubo 4 y 5, el paciente deberá señalar primero el 5 y el 4. Al lograr repetir este ensayo, se pasa a la siguiente serie. Si el paciente fracasa, se le asignan 2 ensayos más y si tiene 2 fracasos de manera consecutiva, se le va a suspender la prueba. Van a ser series de manera ascendente. En la primera serie se le van a hacer con 2 dígitos nada más. En la segunda serie se le va a hacer con 3 dígitos. En la cuarta serie con 4 dígitos. En la quinta serie con 5 dígitos, así hasta llegar a la novena serie que tiene 9 dígitos. Se le anota la cantidad de aciertos que tenga el paciente en esta prueba. La siguiente prueba es la prueba de atención y concentración, detección de dígitos. El profesional le indica al paciente: vamos a hacer un ejemplo de la tarea que sigue. Voy a leerle una pequeña lista de números. Cada vez que escuche el número 2, seguido inmediatamente del número 5, usted deberá dar un pequeño golpe en la mesa. Por ejemplo, la lista que se le lee al paciente es 3, 9, 2, 5, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 5, 3, 5. Después de este ejemplo y haber aclarado las dudas del paciente, se continúa con la prueba y se le indica al paciente: ahora voy a leer otra lista de números y, al igual que el ejemplo anterior, cada vez que escuche el número 2 seguido inmediatamente del número 5, deberá dar un pequeño golpe en la mesa. Estos números se van a leer de manera secuencial en forma horizontal. Se van a dividir en 2 mitades. Cada mitad consta de 5 líneas horizontales de números. En la primera mitad se le van a anotar los aciertos, las omisiones y las intrusiones. De igual manera en la segunda mitad, y anotando también el total de aciertos en esta prueba. La siguiente prueba es la prueba número 18, que mide atención y concentración, series sucesivas. En esta prueba, el profesional le va a pedir al paciente que empiece a contar de 3 en 3, empezando con el número 1 hasta finalizar en el número 40. Por ejemplo, 1, 4, y de aquí en adelante se le pide al paciente que continúe él con el listado contando de 3 en 3. En el caso de niños de 6 a 8 años de edad, hay que detenerlos al llegar al número 40 o al haber completado los 120 segundos de estar realizando esta actividad. En caso de niños de 9 años en adelante, se les va a detener hasta llegar al número 40 o hasta haber cumplido 40 segundos realizando esta actividad. Ya sea en los 40 o en los 120 segundos, es tiempo suficiente para que el paciente pueda dar la lista de números 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 y 40, en donde se le va a anotar el total de aciertos que tenga nuestra prueba y el tiempo en segundos que requiere para realizar esta prueba. Siguiendo con la siguiente prueba, prueba número 19, se llama fluidez verbal. El profesional le pide al paciente: voy a pedirle que diga todos los nombres de animales que recuerde. Tendrá 1 minuto para realizar esta tarea. Al acabar la tarea, le va a indicar que le diga todas las palabras que recuerde que empiezan con la letra P
sin que sean nombres propios o sin que sean palabras derivadas. Por ejemplo, una palabra derivada sería perro, perrito. Entonces, el profesional anotará los nombres de los animales que le da el paciente y las palabras que inician con la letra P. Aquí en esta prueba se va a anotar las intrusiones, las perseverancias, el total semántico y el total fonológico. Siguiendo con la prueba número 20, es la fluidez no verbal. Se le muestra a la persona el ejemplo de la lámina número 17 y se le indica. La siguiente tarea consiste en formar diferentes figuras trazando únicamente 4 líneas uniendo los puntos que aparecen en cada cuadro. En cada uno de estos ejemplos se trazaron estas 4 líneas y se formaron estas figuras. Se va a señalar con los dedos la ruta que se siguió en cada uno de los ejemplos y se le indica al paciente. Como puede ver, en este primer caso no es necesario que todos los puntos toquen las 4 líneas, pero si es necesario puede levantar el lápiz de la hoja. Se le presenta a la persona la hoja adjunta que tiene estos cuadros y se le indica. En esta hoja usted debe realizar la forma de las figuras que sean diferentes a los ejemplos ya dados y a su vez que sean figuras diferentes entre sí. La idea es formar el mayor número de posibles figuras y lo más rápido que pueda. El tiempo de esta prueba es de aproximadamente 3 minutos. A los 3 minutos el profesional va a suspender esta prueba y anotar el número de intrusiones, de perseverancias y el total de aciertos que tenga con estas figuras. La prueba número 21 es una prueba de funciones de evocación, pares asociados. En una prueba anterior se le dio al paciente una lista de palabras que tenía pares asociados y en esta prueba se le pide que recuerde estos pares de palabras que se aprendió hace un momento y el profesional le va a pedir al paciente que él le da la primera palabra y el paciente deberá responder con la segunda palabra. Por ejemplo, elefante, vidrio, responde el paciente. Cielo, el paciente responde hielo. Metal, el paciente responde fierro. Coche, payaso. Huevo, nuevo. Plato, lobo. Fruta, uva. Camión, melón. Pantalón, blusa. Accidente, oscuridad. Foco, coco. Flor, árbol. En esta prueba se le va a anotar al paciente la cantidad de errores que tuvo, las intrusiones que tuvo, las perseverancias que tuvo y el total de aciertos que tuvo. Y en la prueba número 22 mide funciones motoras, seguir un objeto. En esta prueba se le coloca un lápiz o un objeto en posición vertical a 20 centímetros de su nariz y se le va a indicar al sujeto: vea este lápiz y sígalo con sus ojos sin mover la cabeza. Se desplaza lentamente el lápiz hacia la derecha y hacia la izquierda y se le va a anotar al paciente si 0 puntos no realiza movimiento de ojos hacia el lado requerido, 1 punto si es un movimiento con dificultad saltatorio y 2 puntos si es un movimiento normal, son movimientos suaves en el movimiento y tiene un movimiento hacia el lado requerido. Prueba de funciones motoras con reacciones opuestas. Esta prueba se trata de que se le va a decir a la persona a la cual se está realizando la prueba que cuando escuche un golpe en la mesa, él deberá dar 2, pero cuando se escuchen 2 golpes en la mesa, él deberá solamente dar 1. Y cuando todo esto haya quedado claro, se realizará 5 veces, intercalando entre 1 y 2 golpes, y se califica de 0 a 2, que es su puntuación máxima, donde 0 es que no lo hizo, la 1 es que lo hizo, pero lo hizo con errores, y la 2 es que lo hizo correctamente.
Prueba de funciones motoras con cambio de posición de mano. En esta prueba se le va a pedir a la persona que observe con cuidado los movimientos que se hagan a continuación para que posterior a eso pueda hacerlos. Los movimientos se hacen con la mano izquierda, con la mano derecha, empieza con un puño, se pone vertical y luego se mostrará la palma. Tiene 3 intentos para hacerlo y seguido a eso será con la izquierda. Su calificación es de 0 a 4, que es su puntuación máxima, donde 0 es que no logra hacerlo en ninguno de los 3 intentos. El 1 es que logra hacerlo pero después de 2 o 3 intentos, y el 2 es que logra hacerlo después de solamente un intento. Prueba de funciones motoras con dibujos secuenciales. Esta prueba se trata de que se le va a decir a la persona de que observe con atención una figura y seguido a esto la haga pero sin levantar el lápiz de la hoja. Se califica según sus aspectos de fluidez, su continuidad secuencial y la perseveración secuencial. También su perseveración de movimientos particulares y de acuerdo con los criterios, que es la fluidez de 0 a 2, que 0 si la copia de la figura es imposible, 1 si la copia de la figura es lenta pero posible, y 2 si la copia es normal. Su continuidad espacial de 0 a 2, donde 0 si la persona interrumpe el trazo más de 2 veces, 1 si la persona interrumpe el trazo 1 o 2 veces, y 2 si todos los movimientos son continuos. En su perseveración secuencial es 0 si se presenta una repetición continua del mismo elemento, 1 si se presenta una tendencia o una perseveración, o sea, que la repite una y otra vez, y 2 si la ejecución es normal. Su perseveración de movimiento particular de 0 a 2, donde 0 si permanece en la misma línea, o sea, en la misma serie, 1 si la repite 1 o 2 veces, y 2 si la ejecución es normal, y su puntuación máxima es de 8 puntos. Prueba STROP. Esta prueba se requiere de unas imágenes y un reloj, donde sus instrucciones es la primera, que es de lectura, que se le va a decir a la persona que lea lo más rápido que pueda esas palabras y que empiece desde abajo hasta arriba. La denominación del color es que se le va a presentar otra imagen y se le indicará que ahora la tarea se va a consistir en mencionar lo más rápido que pueda el color que está impreso en los óvalos y que empiece desde la primera columna de arriba hacia abajo y continúe de la misma manera. Y en la interferencia es que se le va a mostrar otra imagen y se le dirá que en vez de decir lo que dice, diga más bien el color del óvalo que está impreso y que empieza desde la primera columna hacia abajo.